6:28. Hablemos porque estamos en jornada electoral, Silvia, están pasando cosas y pasó lo del presidente Petro en las últimas horas, alocución hablando de posibles fraudes, de lo que puede pasar en las elecciones. Entonces todo el mundo quedó con los pelos de punta, hasta los organismos de control. No es un discurso nuevo el del presidente Gustavo Petro, lo ha venido repitiendo a lo largo de los últimos días, poniendo sobre la mesa la posibilidad de un fraude electoral, y entonces anoche en la locución presidencial insistió en los cuestionamientos que le ha venido haciendo al sistema electoral y a la registraduría. Dentro de esa locución, el presidente pidió a los testigos impugnar prácticamente casi todas las mesas. Esto, por supuesto, generó, don Andrés Carmona, en el rollazo político Buenas Tardes, una dura respuesta del registrador que insiste en la transparencia del proceso electoral colombiano. Así es, Silvia, no es nada nuevo el cuestionamiento que ha hecho el presidente de la República al sistema electoral colombiano. Lo ha hecho desde 2022, pero también lo lleva haciendo en los últimos meses y en las últimas semanas. Ha criticado el software, la auditoría, los formularios C14, el sistema de testigos y hasta el preconteo. Pero todo eso lo fue completando en una alocución de casi media hora que duró durante el día de ayer en la noche, y en el que expresó punto por punto por qué criticaba ese sistema electoral. Aseguró primero que el software era opaco, que no se alcanzó el tiempo suficiente para la auditoría y que se tenía que entregar el código fuente, es decir, la receta de ese software, a todos los partidos políticos. Habló sobre la necesidad de que la ciudadanía no se dejara vender el voto y que evitara la compra de votos, pero además habló sobre los testigos electorales, pidió a todos los ciudadanos que sean testigos electorales y algo muy clave, que impugnen todas las mesas. Escuche usted lo que dijo el presidente de la República. Si una mesa no es impugnada, queda válido el preconteo. Es decir, lo que dijo la empresa privada de lo que hubo en esa mesa. Pero si se impugna, son los jueces de la República al frente de las comisiones escrutadoras las que volverán a abrir las urnas al día siguiente y volverán a contar los votos para ratificar si lo dicho en el preconteo es cierto o no. Entre más mesas impugnadas, más claridad. El presidente dice que el preconteo es ilegal y que el escrutinio comienza el lunes en la mañana. Una cosa es falsa y otra cosa es media verdad. ¿Por qué? El preconteo no es ilegal, solo que no tiene validez jurídica. Es un mecanismo simplemente, se lo voy a poner de manera más fácil para contarles cómo va la carrera, cómo va el minuto a minuto. Lo que tiene validez jurídica en una elección es el escrutinio. Escrutinio que no comienza el lunes, comienza a las 4 de la tarde en las mesas de votación, porque las actas E14 son actas de escrutinio que pasan luego a un escrutinio zonal. Pero Andrés, para algunas personas el escrutinio es ya el lunes cuando arrancan y cuando los jueces van a decir sí, pero usted dice que el escrutinio oficialmente es a las 4. Una cosa es el preconteo, pero el escrutinio empieza oficialmente a las 4 apenas se cierran las urnas. Claro, porque el escrutinio de mesa, sí, que es el que hacen los jurados de votación, donde usted y yo votamos, Jorge Alfredo. Ellos llenan un acta de escrutinio oficial, se llama el E14, ¿sí? Ese que tanto critica. De ese acta se separan 3 tirillas. Sí. Una de esas tirillas se le pasa a un agente de transmisión telefónica que se comunica con un centro de recepción telefónica, como un gran call center, por así decirlo, que reciben las personas que están al otro lado del teléfono mediante códigos de manera rápida los resultados. Pero esos son los resultados del preconteo que no es oficial. Que, como decimos, que no es oficial, es simplemente contar cómo va la carrera. Esas actas de escrutinio, ese preconteo es en el que nos basamos nosotros en la transmisión. Correcto. Lo que cuenta Malú, lo que cuenta Silvia, lo que cuenta usted, lo que contaré yo, lo que contará Néstor este domingo. Esos son los resultados que les vamos a contar al país, que son una versión que entregan para difusión y para tranquilidad. Una versión previa, cierta. Claro, es una versión previa, cierta,
pero falta ya lo oficial después cuando sí, eso es lo que usted me está explicando. Claro. Y por eso no llega al 98%, Jorge Alfredo, claro, al 100% del preconteo, porque faltan mesas o hay datos que de pronto están incompletos. Lo que sí vale es el acta de 14 que va al escrutinio, pasado el escrutinio de mesa, va al escrutinio de zonas, que ocurre en Corferias y empieza prácticamente a las 5 de la tarde del domingo, cuando empiezan a llegar las llamadas arcas triclave a los centros de acopio de Corferias o de los puestos censo en las ciudades, Plaza Mayor, los coliseos. Ahí es donde empieza el escrutinio con los jueces de la República y los notarios. Y aquí es donde viene lo importante. La impugnación que dice el presidente, y ojo, no es impugnación, es reclamación, se puede hacer en la mesa. Si el jurado resuelve a favor del testigo electoral, puede resolver el conteo, puede hacer el reconteo y el dato queda en una observación que pasa al escrutinio zonal en Corferias, por así decirlo. Y ahí es donde el registrador dejó claro que no se puede reclamar todas las mesas, porque escuche lo que pasaría, escuche lo que dijo el registrador. A ver. Los últimos escrutinios de las últimas 6 o 7 elecciones de Senado han tardado meses. ¿Por qué? Porque hay reclamaciones, como lo decía el señor Contralor, porque hay solicitudes de conteos de votos, porque hay herramientas para los testigos, para los partidos, para los candidatos y para los apoderados de los candidatos para hacer impugnaciones que son naturales en cualquier mesa de votación de Colombia. Impugnaciones que tienen que ver con reclamaciones que establece el Código Electoral. Entonces, dejémoslo claro, si el preconteo no estuviera, por ejemplo, el primer boletín tendría que ser el de escrutinio y ese podría salir casi a la medianoche. Imagínese a Malú o a Silvia contando un resultado, el primer boletín hacia la medianoche y los resultados finales casi hasta un mes o 2 meses después. Entonces, por eso el registrador pide respeto por todo el proceso. Pero el ministro del Interior, Armando Benedetti, dice que el presidente Petro no está mamando gallo, no está diciendo alerta simplemente por tirirí y taralá. Escuche. El presidente dice impugnar cada vez que haya una falla. El presidente no está llamando a mamar gallo ni al desorden, sino a que haya unas elecciones mucho más vigiladas con testigos electorales que sean capaces de impugnar cuando vea una falla, porque puede haber unas dudas o puede haber unas preguntas y ese es el llamado a la impugnación, a vigilar, a que la ciudadanía vigile su propia elección. Eso está mejor que nunca, pues. Tal parece que las alertas del presidente han sido complementarias a todo el ejercicio de testigos electorales. Aunque es válido que hayan dudas, las autoridades, los entes de control han demostrado la integridad y la transparencia del proceso. Y mire este dato tan importante, falta un día para que se cierre el plazo de inscripción de testigos electorales. Y mire, el aumento ha sido significativo, se ha incrementado en más del 54% el número de testigos electorales en todo el país, comparado con las elecciones de 2022, y eso que faltan 24 horas para el cierre del plazo. Y se ha logrado cubrir el 97.8% de las mesas en todo el país, según los datos entregados por el Consejo Nacional Electoral. Y le cierro con este ranking. Hasta el momento, porque falta esperar un día más, pero mire, ¿quién encabeza el listado de testigos? Partido Liberal Colombiano. Sí. Coalición Ahora Colombia. Esos son Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso. Y le puedo decir que quienes han liderado en Colombia durante muchos años el tema de testigos electorales es el Mira. Por eso es que ellos lograron recuperar en el Consejo de Estado esas 3 curules hace años. Tercer lugar, Pacto Histórico Senado, pero con un 10% del total. Partido Conservador, Partido de la Unión por la Gente, y ahí sigue la lista. ¿Por qué? Porque los partidos ya se percataron que es necesario tener testigos, pero tampoco llegar a los extremos del presidente de la República de cuestionar todo el sistema electoral. Explicación al estilo Carmona, doña Ignorita. Sí, sí. Una sola palabra que la hablábamos, Carmona, Ignorita, al comenzar el empalme con Javier. Confianza. Confianza en las instituciones, confianza en lo que va a pasar el domingo. Señor. Responsabilidad, confianza. Hay que confiar en el país, en las instituciones. Esto tenemos que hacer. Las personas o las que les da por pescar en río revuelto para confundir, ojo, prendan las alarmas a eso. Que hay que tener confianza, que creer en las instituciones, Carmona. ¿Me dejarle una anécdota personal? Antes de dedicarme al periodismo, mientras estudiaba ciencia política, tuve la oportunidad de ser testigo electoral tanto en mesa como en comisión escrutadora. Créame que eso no es nada
sencillo, eso no es simplemente ir a gritar y a pelear, ir a certificar que los votos están. Los jurados son muy serios en su trabajo y en las comisiones escrutadoras aún más, porque una reclamación requiere hasta abogado y un formulario especial y debe estar justificado en el Código Electoral la razón del reclamo. Entonces no se entiende el llamado del presidente de la República, Jorge Alfredo. Ahí está, señor Carmona. Qué bueno, Ignorita. Sí, por eso le voy a preguntar a don Pedrito. Don Pedrito, políticamente, ¿qué busca el presidente Petro pidiendo que se imponen las mesas e insistiendo en la posibilidad, de un fraude electoral y toda esa vaina, El presidente con esas declaraciones lo que trata es de comenzar a preparar un camino para que en la posibilidad que los resultados del domingo le sean adversos a su sector político, va a tener argumentos para criticar el sistema electoral colombiano. Sí, señor. Pero olvide el presidente varias cosas. Primera, que si le llega a ir bien, tiene que reconocer también que ese sistema le ha dado a él la posibilidad de ser senador de la República, representante a la Cámara, alcalde de Bogotá, presidente de Colombia, y al movimiento político que él trabajó durante muchos años, pues le permitió también tener muchos cargos de representación en Colombia. Sí, señor. Luego, ese tipo de declaraciones que no son reales, porque cuando él anuncia que el preconteo es ilegal, olvida el presidente que el preconteo no es y nunca lo ha sido, incluso en las innumerables elecciones en las que ha participado el presidente y su grupo político, la verdad revelada. El preconteo es una forma como se anuncian los resultados de ese día a los medios de comunicación para que Colombia sepa a quienes pues tuvieron la mayoría del merecimiento electoral. Pero por lo regular el 2% del censo es el que termina en el escrutinio siendo menor al preconteo. Y ahí es donde, por ejemplo, las personas pueden hacer las reclamaciones. Un ejemplo de eso fue en el 2022, cuando hubo unos votos del sector del señor presidente que por un error de diseño de un tarjetón no aparecían, pero el propio sistema se los devolvió en el escrutinio. Luego es muy arriesgado tratar de insinuar que el sistema no está funcionando para ambientar una posible derrota, pero de pronto, si termina victorioso, ese mismo sistema, él tiene que decir que funcionó. Es un gran error cuestionar las elecciones en Colombia, sobre todo previamente, porque este es un sistema que tiene demasiadas instituciones alrededor que permiten la garantía de los resultados en el escrutinio, pero el preconteo hay que hacerlo para que los colombianos sepamos ese día cómo quedaron las mayorías en Colombia. Lo que decía Carmona, don Pedro, entonces no tengamos preconteo y la gente esperando que se den las cosas. Imagínese usted un país esperando que pase eso. No, el preconteo, que no es el oficial, pero vamos contándoles con los medios de comunicación, con la responsabilidad, la objetividad y por supuesto con la confianza. Ojo, confianza en nuestras instituciones. Señorita. Sí, señor. Oiga, don Alvarito, políticamente, ¿qué busca el presidente Petro pidiendo que se imponen las mesas e insistiendo también en la posibilidad de un fraude electoral, su merced? Pues, señorita, el ideal en una democracia es que haya confianza en el sistema electoral. Ese es el ideal, pero desafortunadamente en Colombia eso se perdió hace años. El que empezó a gritar fraude fue Álvaro Uribe Vélez. En el 2014 dijo que el santismo le había robado las elecciones. Y no una vez, sino muchas veces. Y ahí empezó a generarse mucha desconfianza. Luego en el 2018, Gustavo Petro también habló de fraude. Cuando eso empieza es difícil cerrar esas heridas. Claro. ¿Qué hay? Pues hay desconfianza. ¿Qué hacemos? El presidente de la República ¿tiene preocupaciones que no le dan confianza? Sí. ¿Que la oposición dice que es pura trampa porque quiere ambientar si pierde? Pues yo no creo, porque pues las encuestas no parecerían decir que va a perder las elecciones legislativas. Pero pues el problema es que son acusaciones
acusan a Petro de descalificar el sistema y hacen lo mismo descalificando lo que dice Petro. Yo creo que lo mejor es atender las preocupaciones de Petro, porque lo grave es gritar fraude después de elecciones. Antes las preocupaciones son subsanables, se pueden tener en cuenta. Y nosotros tenemos un sistema electoral más o menos bueno, pero que ha tenido problemas. Y no lo han querido reformar. Tenemos un código electoral viejísimo y los politiqueros no lo quieren cambiar, por algo será. Tenemos unas instituciones que deberían dar garantía y no la dan. El Consejo Nacional Electoral, que hace el escrutinio final con los jueces, es el más politizado de todos. La registraduría, que se escoge el registrador por terna por los jueces, pues en este registrador puede ser un hombre serio, pero pues es excongresista de un partido de oposición a Petro. Entonces así es muy difícil que la gente esté tranquila con el sistema electoral. La solución está, ¿qué son los testigos electorales? Eso lo están haciendo otros partidos más que el pacto histórico inclusive, y está bien que cada partido cuide sus votos con sus testigos. El mecanismo de impugnación pues genera traumatismo, sí, pero pues la verdad es que es un derecho. Si Petro quiere impugnar muchas mesas, pues ¿qué hacemos? Hubiera sido mejor haberle dado confianza en vez de una pelea a muerte, pues con el presidente dice una cosa y el registrador lo desmiente y sale todo el mundo a decir que es que está tratando de manipular. Entonces en ese ambiente es muy difícil. Entonces toca es con testigos. ¿Qué hacemos? Lo importante es que no sucedan tantos problemas como han sucedido en otras elecciones. Es cierto que el sistema tiene mecanismos para corregir, pero muchas veces el Consejo Nacional, el Consejo de Estado termina eliminando unas curules y dándosela a otros, pero a los 3 años. Entonces, eso, así como no hay que generar pánico con el fraude, tampoco hay que decir la mentira de que tenemos un sistema perfecto. Tenemos un sistema con muchas fortalezas y algunas debilidades. La fórmula es los testigos electorales y la impugnación pues complica las cosas, pero es un mecanismo de verificación. Y todo sistema de verificación da garantías. Entonces, pues ojalá no tuviéramos la polarización que tenemos. Ojalá no tuviéramos un sistema tan politizado. Ojalá el presidente y su partido no sintiera que el Consejo Nacional Electoral los persigue y no les garantiza sus derechos. Ojalá, pero no es así. Entonces lo que queda es que los testigos electorales y los mecanismos de impugnación le garanticen a los colombianos que donde haya duda se vuelva a contar. Y no perder la confianza en instituciones, en Colombia, en la democracia. Ojo, no se dejen meter en lo que quieren pescar en río revuelto. Ojo, ojo con eso. Ay, Norita, vea, llegó el presidente Petro. Presidente, ¿cómo le va? Buenas tardes. El de nosotros. El de nosotros, sí. Buenas tardes, compañeros. Presidente, ¿cómo le va? Presidente, la pregunta con todo el respeto, pero ¿usted no cree que es irresponsable poner en tela de juicio el sistema electoral sin bases suficientes para esa acusación, presidente? El pueblo tiene derecho a saber cómo se cuentan sus votos. Sí, claro. Yo, compañero Hernández, desconfío del software. ¿Del qué? Del software. El software, sí, claro. Porque ya estoy haciendo pruebas, Álvaro, con uno de esos software. Sí. Le pedí que contara 100 años de soledad. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál? 92 años. No puede ser. Ahí. No, pero ¿cuál probó usted? Le pedí también al código fuente. Ajá. Código fuente. Que contara los 101 dálmatas. Sí. Y aparecieron 78. No puede ser. No. Y el resto anulados. No, pero los dálmatas, pobrecitos. Le pedí también que hicieran lo mismo con los 3 mosqueteros. Sí, claro, muy bien. ¿Y qué arrojó el preconteo, compañero? ¿Qué arrojó? 2,5. No. 2,5, no, pero ¿cómo así? Pero eso está rarísimo, presidente. Y les cuento. No, pues. Lo que salió cuando le pedí que contara los 50 de Joselito y a los Alfa 8. Claro, ¿Qué pasó? Es más, si le pidiera
que contara los 7 pecados capitales. Sí. El sistema reconoce 5. No. Y los otros 2 los manda a conciliación ética. A conciliación ética. No, ¿qué son esas cuentas? No, ¿Qué son esas cuentas? Presidente. Bueno, ¿y cuál es su propuesta entonces, presidente? Mi propuesta es la siguiente, compañero Hernández, compañera Neira, Señor. compañero Jurado del Vargas. Que en los jurados, primero que todo, no vaya a haber ningún Brian. ¿Cómo así? ¿Por qué no? Porque los Brian embarazan a los jurados. No. ¿Qué dice? Oiga. Brian ahí en el jurado coge y embaraza a la señora. No. Y eso que estamos en ley seca. No, pero presidente. No. Sí. Entonces, los Bryans no vamos a sostenerlos en las estas. Gracias. Propongo que ninguno Sí. de los testigos electorales se llame Jesús. ¿Cómo No. así? ¿Por qué? ¿Por qué, compañero? Porque llega una votante llamada María Magdalena Y se enreda y todo. se forma la jurrusca. Ay, no, claro, presidente. Le va a pedir que hagan el amor ahí en, No, en el no. cubículo. ¿Cómo? ¿En el qué? Entonces no se puede, en el cubículo. Entonces se va a permitir en ese momento Usted solo quiere que haya jurados maltrechas. que jóvenes, las jóvenes deben estar en las casas y las maltrechas de jurados porque están acostumbradas a trasnochar. No, presidente, No. Dios mío. ¿Qué está Y diciendo? mi mejor propuesta, compañero Hernández. A ver, que ¿cuál tenemos- sería, presidente? Que el conteo Sí. lo haga yo mismo, Álvaro. Porque yo soy matemático. A ver, no. 26 por 6. 6 por 6, 36. 6 iban 3. 6 por 2, 12. Y 3, 15,8. Presidente, una pregunta también, ya para terminar. ¿Cómo aprendió matemáticas? Con las matemáticas, que no es la matemática, no dialéctica, sino cuántica. Sí. Estudiándola aprendí. Porque yo soy inolvidable en la cama. Sí. Pero pienso. ¿Cómo así? En la cama hay que aprender a ser buen amante y pensar. Y pensar. Además aprendí con esta fórmula macondiana que dice Sí. 2 y 2 son 4, Sí. 4 y 2 son 6. Sí, claro. 6 y 2 son 7 y No. 7, 23. No, ¿qué? No, No, hombre, así Si le presidente. restamos y nos da 15.8. No, todo le da 15.8, presidente. Bueno, ¿a qué horas es que empieza la ley seca? La ley seca es el sábado, presidente. El sábado. estamos de la cerca. tarde. Usted tiene que estar a las 8 en el puesto de votación. Revoliático. Déjelo así. Gustavo Gracias, Francisco, presidente. el matemático. Muy querido. Bueno, hasta luego, compañero. Qué buenas matemáticas las del presidente Petro de Voz Populi. 6 de la tarde, 52 minutos. Oscar Iván Castaño es Voz Populi.